Hola, somos Natalia, Lucía y Sandra y vamos a hablar sobre la catálisis asimétrica y la síntesis de productos homoquirales. En química orgánica no solo importa formar enlaces, sino también cómo se disponen los átomos en el espacio. Aquí es donde entra en juego la quiralidad. La quiralidad es la propiedad de algunas moléculas de existir como dos imágenes especulares que no se pueden superponer, igual que ocurre con nuestras manos. A cada una de estas formas se le llama enantiómero. Aunque tengan la misma fórmula y los mismos enlaces, su disposición tridimensional es diferente. Y esto no es solo un detalle teórico. En el cuerpo humano, los receptores biológicos son muy específicos, por lo que un enantiómero puede ser un fármaco eficaz, mientras que el otro puede ser inactivo o incluso tóxico. Por eso, en la química moderna surge un reto clave. No basta con obtener una molécula, necesitamos obtener el enantiómero correcto. A esto lo llamamos estereoselectividad, es decir, dirigir la reacción para formar preferentemente uno de los enantiómeros. Cuando conseguimos obtener únicamente uno de ellos, hablamos de un producto homoquiral, y la herramienta más importante para lograrlo es la catálisis asimétrica, que permite guiar la reacción hacia la formación selectiva del enantiómero deseado. Aquí nos centramos en la catálisis organometálica, que se basa en complejos metálicos coordinados a ligandos. Como se observa en la imagen, los catalizadores permiten disminuir la energía de activación acelerando la reacción, pero además, en el caso de catalizadores asimétricos, también controlan qué producto se forma, favoreciendo un enantiómero frente al otro. Esto es fundamental en química, ya que pequeñas diferencias estructurales pueden implicar grandes cambios en la actividad biológica de una molécula. En resumen, estos catalizadores no solo hacen las reacciones más rápidas, sino también más selectivas. El funcionamiento de estos sistemas se basa principalmente en dos elementos, el centro metálico y los ligandos. El centro metálico determina el tipo de reacción. Por ejemplo, en hidrogenación se emplean metales como el paladio o el rodio, mientras que en la epoxidación se emplean metales como titanio o vanadio. Estos metales permiten transferir átomos como hidrógeno u oxígeno de forma controlada al sustrato. Por otro lado, el catalizador sigue un ciclo catalítico, por lo que se regenera y no se consume. Un ejemplo importante es la hidrogenación asimétrica de Noyori. En el primer punto de la diapositiva vemos un sustrato aquiral. Es una molécula proquiral, es decir, por sí sola no tiene preferencia, es plana y puede reaccionar tanto por arriba como por abajo indistintamente, por lo que si no hubiese un control se obtendría una mezcla racémica. En el segundo paso es donde entra en juego la catálisis asimétrica. En este caso utilizamos un ligando quiral como el tipamo, coordinado con un metal como el rodio. Este complejo crea un entorno tridimensional asimétrico que dirige la reacción. Esto es clave porque reduce mucho las posibles orientaciones del sustrato. Además, no todos los ligandos quirales funcionan igual. Algunos presentan lo que se conoce como quiralidad axial, como por ejemplo el BINAP. En estos casos no hay un centro quiral clásico, sino que la propia estructura, por el impedimento estérico, impide la rotación y genera un entorno asimétrico. Así que el sustrato solo puede reaccionar en una orientación. Como resultado se obtiene mayoritariamente el enantiómero deseado, que en este caso es el precursor de la L-dopa. Un avance importante fue el ligando diop, desarrollado en 1971 por Henry Kagan, que introdujo la simetría C2. Esta reduce las posibles orientaciones del sustrato y mejora la selectividad. Posteriormente, ligandos como el BINAP, con quiralidad axial y estructura rígida, permitieron un control aún mayor. Así se pasó de un enfoque empírico a un diseño racional de catalizadores basado en simetría y rigidez. El origen de la catálisis asimétrica se remonta al siglo XIX, concretamente a 1858, cuando Louis Pasteur observó que el hongo Penicillium glaucum metabolizaba selectivamente uno de los dos enantiómeros del ácido tartárico. Este descubrimiento sentó las bases de la biocatálisis asimétrica, aunque la síntesis asimétrica artificial no se desarrolló hasta el siglo XX. La gran relevancia de este campo quedó reflejada en el Premio Nobel de Química de 2001, otorgado a Knowles, Noyori y Sharpless por sus contribuciones a la catálisis asimétrica. Knowles y Noyori destacaron por sus avances en reacciones de hidrogenación asimétrica. Por un lado, Noyori utilizó ligandos quirales bidentados como el BINAP, en combinación con complejos de rutenio y rodio. Estos sistemas permitieron hidrogenar olefinas y cetonas por su gran precisión, facilitando la síntesis eficiente de compuestos con alta pureza enantiomérica. Por otro lado, Knowles fue pionero en el uso de complejos de rodio con ligandos quirales, lo que permitió la obtención selectiva de compuestos como la L-dopa, un fármaco fundamental en el tratamiento del Parkinson. En conjunto, estos avances demuestran
demostraron el enorme potencial de la catálisis asimétrica para la síntesis de moléculas de interés farmacéutico. Por otro lado, Sharpless centró su trabajo en reacciones de oxidación asimétrica, desarrollando dos transformaciones clave. La primera es la epoxidación de alcoholes alílicos, en la que se emplea un sistema formado por titanio, un hidroperóxido y dietiltartrato como ligando quiral. Este sistema permite añadir un átomo de oxígeno al doble enlace con gran precisión, dirigiéndolo hacia una de las caras concretas de la molécula y obteniendo epóxidos con alto rendimiento y exceso enantiomérico. La segunda es la dihidroxidación asimétrica, que transforma olefinas en dioles, también con alta selectividad. En este caso se utiliza tetróxido de osmio como oxidante, que debido a su toxicidad se emplea en cantidades catalíticas, gracias a su regeneración en el medio de reacción. Además, se utilizan derivados quirales de la quinina, que permiten controlar la configuración del producto final. Este conjunto de reactivos se comercializa como AD-mix, que puede dar lugar a uno u otro enantiómero dependiendo del sistema empleado. En conjunto, estas reacciones demostraron que es posible controlar de forma muy precisa la introducción de oxígeno en moléculas orgánicas, ampliando enormemente las posibilidades de la catálisis asimétrica. Más recientemente, en 2021, la catálisis asimétrica volvió a ser reconocida con el Premio Nobel de Química. En este caso, List y Macmillan fueron premiados por desarrollar una nueva estrategia, la organocatálisis. Esta técnica utiliza pequeñas moléculas orgánicas quirales como catalizadores, evitando el uso de metales pesados. Por ejemplo, List demostró que la prolina, un aminoácido natural, puede actuar como un catalizador muy eficaz en reacciones aldólicas. Por su parte, Macmillan desarrolló catalizadores como las imidazolidinonas, que funcionan muy bien en reacciones como la Diels-Alder. Gracias a este enfoque es posible obtener un único enantiómero de forma más sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente. Las aplicaciones de estas se centran en varios sectores industriales, sobre todo en la síntesis de productos farmacéuticos y agroquímicos, en la industria farmacéutica para sintetizar medicamentos de forma segura y eficiente. Por ejemplo, la eritromicina, que es un antibiótico empleado para infecciones respiratorias y enfermedades de transmisión sexual, y la mitomicina, que se utiliza en el tratamiento del cáncer de estómago y de páncreas. Por otro lado, en la agroquímica se utiliza para desarrollar compuestos más eficaces y menos contaminantes. Un ejemplo es el herbicida metalacloro, que se usa en cultivos de soja y maíz y cuyo enantiómero S es hasta 10 veces más efectivo que el enantiómero R. Esto permite reducir la cantidad de producto necesario y, por tanto, disminuir el impacto ambiental.